la religión. Bienvenidos amigos a una nueva inmersión. Hola a todos. Preparaos para un viaje alucinante, porque hoy nos adentramos en una historia alternativa que nos hará darle una vuelta a todo. Uf. ¿Qué habría pasado si Moisés no hubiera cruzado el Mar Rojo? ¡Guau! Imaginad, la historia de una nación, una religión, el mundo entero. Caramba. Pudo haber sido completamente distinto. Es una pregunta fascinante, la verdad. ¿Sí? Pensemos en el pueblo de Israel esclavizado en Egipto sin la posibilidad de escapar hacia la libertad. Claro. Sin ese punto de inflexión, su cultura, su fe, incluso su propia identidad, habrían tomado un rumbo completamente distinto. Es que me pongo en su lugar y me dan escalofríos. ¿Ya? Sin esa vida épica, sin ese momento crucial, Sí. ¿qué habría sido de ellos? Se habrían diluido entre los egipcios, Uy. habrían perdido su cultura, su religión. Empecemos por lo más inmediato. La esclavitud. Sin Moisés liderando la salida, lo más probable es que hubieran continuado bajo el yugo egipcio. Imaginad la dureza de esa realidad, generación tras generación, obligados a trabajar en las monumentales obras de los faraones sometidos a su cultura, a sus dioses. Claro, no solo la dureza del trabajo, Claro. sino la presión constante para asimilarse a la cultura egipcia. Efectivamente. ¿Podrían haber mantenido su identidad como pueblo en esas condiciones? Es difícil saberlo con certeza. Sí. Pero pensemos en ejemplos de otros pueblos que fueron conquistados y asimilados por los egipcios. Ajá, Su idioma, sus costumbres, sus creencias, todo se fue diluyendo con el tiempo. claro. Es muy probable que algo similar les hubiera ocurrido a los israelitas. Es que me imagino a las nuevas generaciones nacidas ya en Egipto sintiendo la presión para adoptar las costumbres egipcias para adorar a sus dioses. Sí. Sería muy difícil resistirse a esa influencia constante. Exacto. Sí. Y aquí entra en juego otro factor crucial, la religión. Ajá. Los israelitas eran monoteístas, creían en un solo Dios, Sí. mientras que los egipcios eran politeístas, adoraban a una multitud de dioses. ¿Podría la fe en Yahvé haber sobrevivido bajo la presión del politeísmo egipcio? Es una pregunta clave. Sin la experiencia del Éxodo, sin esa ruptura drástica con Egipto, me cuesta imaginar que su fe hubiera permanecido intacta. Es muy probable que se hubiera producido un sincretismo, una fusión de ambas religiones. Sí. Imaginad un judaísmo que incorpora elementos del politeísmo egipcio, Ya. con una fuerte presencia de la magia y los ritos funerarios. Un judaísmo a la sombra de las pirámides, Exacto. con sus propios rituales, con una estética totalmente diferente a la que conocemos. Sí, Es una imagen impactante. sin duda. Sí. No olvidemos el impacto en la historia del pueblo judío. Claro. Sin el Éxodo, sin la experiencia del pacto en el Sinaí, la propia esencia del judaísmo como religión de la ley se vería profundamente afectada. Hablando del Sinaí, sin la huida, la entrega de los 10 mandamientos simplemente no habría ocurrido. ¿Te imaginas el impacto que eso habría tenido en el desarrollo del judaísmo, del cristianismo, incluso del islam? Las consecuencias habrían sido monumentales. Pensemos en el impacto que los 10 mandamientos han tenido en la ética, en la moral, en la justicia de Occidente. Ya. Sin ese código moral, sin esa base común, la historia de la civilización occidental sería irreconocible. Es increíble pensar cómo un solo evento, la entrega de la ley en el monte Sinaí, pudo haber moldeado a la civilización occidental. Y sin él, ¿quién sabe qué tipo de mundo tendríamos hoy? Es un ejercicio fascinante, ¿verdad? Sí. Intentar imaginar un mundo donde el éxodo no forma parte del imaginario colectivo. Claro. ¿Cómo se habrían desarrollado los conceptos de salvación y redención en el cristianismo? Sí. ¿Cómo se habría configurado la propia identidad del Islam sin esa narrativa de liberación? Es que sin la figura de Moisés como libertador, como mediador entre Dios y el pueblo, la base misma de estas religiones se tambalearía. Exacto. Retomamos nuestro viaje a través de esta historia alternativa donde Moisés no cruzó el Mar Rojo. En la primera parte vimos cómo la ausencia de este evento habría tenido consecuencias inmediatas en la vida de los israelitas, la continuidad de la esclavitud, la presión para asimilarse a la cultura egipcia. Ahora vamos a profundizar en un aspecto que nos ha dejado con la boca abierta, Sí. el impacto en las grandes religiones del mundo. Es que me sigue dando vueltas en la cabeza. Ya. El judaísmo, el cristianismo, el islam, Sí, todas ellas beben de la historia del Éxodo. claro. Sin esa narrativa de liberación, sin la figura de Moisés, Sí. ¿cómo habrían evolucionado? Pues ¿Serían siquiera las mismas religiones? esa es la gran pregunta. Empecemos por el judaísmo sin la experiencia del Éxodo, sin el pacto en el Sinaí.
La propia esencia del judaísmo como religión de la ley se vería profundamente afectada. Claro, porque sin el Éxodo no hay entrega de los 10 mandamientos. Efectivamente. Y sin los 10 mandamientos no hay Torah solo. No hay base para la ley judía, para su sistema moral y ético. Exacto. Esos mandamientos, con su llamado a la justicia respecto al prójimo, han trascendido el ámbito religioso para convertirse en principios universales. Sin esa base, sin esos principios rectores, es probable que la lucha por la justicia social que está tan arraigada en la tradición judía hubiera sido mucho más ardua. Es que incluso podríamos preguntarnos si el judaísmo tal como lo conocemos habría llegado a existir. Claro. Sin la experiencia fundacional del Éxodo, sin esa identidad forjada en la resistencia a la opresión, Sí. ¿qué habría quedado de su fe? Habrían acabado diluyéndose entre los egipcios, adoptando sus dioses, sus ritos. Es una posibilidad, pero incluso si hubieran mantenido una identidad religiosa propia sin el Éxodo y sin la entrega de la ley en el Sinaí, estaríamos hablando de un judaísmo completamente diferente. Ya. Un judaísmo sin Torah, sin la centralidad del pacto con Dios, sin el concepto de pueblo elegido. Un judaísmo que probablemente habría incorporado elementos del politismo egipcio, como mencionábamos antes. Sí. Un judaísmo con una estética diferente, con otros ritos, con otras creencias. Precisamente. Y ese cambio no solo afectaría al judaísmo, sino también al cristianismo y al islam, religiones que tienen sus raíces en la tradición judía. Claro. El cristianismo, por ejemplo, sin la historia del Éxodo como prefiguración de la figura de Jesús como Salvador, la teología cristiana, habría tomado un rumbo completamente diferente. Exacto. La imagen de Moisés guiando al pueblo a través del Mar Rojo se ha interpretado tradicionalmente como una prefiguración del bautismo, del paso de la muerte a la vida. Sin esa poderosa imagen, sin esa conexión con el Antiguo Testamento, la teología cristiana habría sido completamente distinta. Y el Islam también se nutre de la historia de Moisés, y el Éxodo de Moisés es uno de los profetas más importantes del Islam. Y la historia del Éxodo se repite con frecuencia en el Corán. Sin duda, la liberación de la opresión, la lucha contra la tiranía son temas centrales en el Islam, sin la referencia del Éxodo. La propia identidad del Islam como religión de liberación se vería cuestionada. Es increíble pensar cómo un solo evento, un punto de inflexión en la historia, pudo haber tenido consecuencias tan inmensas en la configuración de las principales religiones del mundo. Un pequeño cambio, y el mapa religioso del mundo sería completamente diferente. Y no solo el mapa religioso, sino también la cultura, la política, la sociedad. Claro. El impacto del Éxodo va mucho más allá del ámbito religioso. Es verdad, pensemos en la influencia que ha tenido en movimientos sociales a lo largo de la historia. Claro. Sin esa narrativa de liberación, sin esa imagen de un pueblo levantándose contra la tiranía, habrían tenido la misma fuerza. Habrían surgido siquiera. Es difícil saberlo con certeza, pero sin duda la historia del Éxodo ha sido una fuente de inspiración para muchos movimientos de liberación a lo largo de la historia. La lucha contra la esclavitud, los movimientos por los derechos civiles, las revoluciones que han luchado por la libertad y la justicia. Es que la imagen de Moisés enfrentándose al faraón, desafiando el poder absoluto en nombre de la libertad, ha resonado a lo largo de los siglos. Esa imagen ha inspirado a líderes, a revolucionarios, a personas comunes que han luchado contra la tiranía y la injusticia. Sin duda, y sin esa referencia, sin esa inspiración, es difícil saber qué rumbo habrían tomado esos movimientos. Quizás la historia habría sido más oscura, con menos espacio para la esperanza, para la lucha por un mundo mejor, un mundo donde la opresión y la tiranía hubieran tenido menos resistencia, donde la idea de libertad no hubiera encontrado el mismo eco. Es una posibilidad, pero volvamos a nuestro escenario hipotético. Si el pueblo de Israel hubiera permanecido en Egipto, ¿cómo habría evolucionado su cultura? Sí. ¿Se habrían asimilado por completo a la cultura egipcia? Es una pregunta que me intriga. En la primera parte hablamos de la posibilidad de un sincretismo religioso, de un judaísmo egipcio. Podríamos ver también de una cultura judeo-egipcia. Una fusión de tradiciones, de costumbres, de arte. Es una hipótesis fascinante, imaginada una cultura que combina la sabiduría ancestral de los egipcios con la espiritualidad monoteísta de los israelitas, una cultura con su propia música, su propia literatura, su propia arquitectura. Sería una mezcla explosiva. Las pirámides junto a los templos judíos, los jeroglíficos mezclados con el alfabeto hebreo, una estética completamente nueva. Precisamente, y no solo la estética, sino también la forma de vida, las costumbres, las creencias. Imagínate, celebrando las fiestas judías con un toque egipcio, con música, con danzas, con ritos que fusionan ambas tradiciones, sería un espectáculo increíble. Sin duda, y esa fusión cultural no solo se daría en Egipto, sino que se extendería a todas las regiones donde se asentaran los israelitas. Claro, porque recordemos que en este escenario hipotético la diáspora habría comenzado mucho antes. Los israelitas se habrían dispersado por el mundo antiguo llevando consigo esa cultura judeo-egipcia a lugares como Asiria, Persia, Grecia.
Exacto, y en cada uno de esos lugares esa cultura se habría mezclado con las tradiciones locales, creando nuevas formas de expresión, nuevas formas de vida, la diáspora judía, en lugar de ser una historia de resistencia y preservación de la identidad, se habría convertido en una historia de fusión e intercambio cultural. Es fascinante pensar en todas las posibilidades, en todas las culturas híbridas que podrían haber surgido, y todo por una sola decisión, la decisión de no cruzar el Mar Rojo, una decisión que habría cambiado la historia, la cultura, la religión, el mundo entero. Amigos, esta inmersión en la historia alternativa nos está llevando por caminos sorprendentes. En la próxima y última parte de nuestro viaje exploraremos las consecuencias globales de un mundo sin el éxodo. Analizaremos cómo la ausencia de este evento clave habría impactado en la cultura, la política y la sociedad a lo largo de los siglos. No os perdáis la tercera parte de esta apasionante inmersión. Y si aún no lo habéis hecho, suscribíos a nuestro canal. Amén que así se haga, para no perderos ningún episodio. Dale a me gusta si queréis más contenido como este y no dudéis en dejarnos vuestras reflexiones en los comentarios. Y llegamos a la última etapa de nuestro viaje, amigos. Tras explorar las posibles consecuencias de un mundo sin éxodo en la religión y la cultura, ahora nos enfrentamos a la pregunta más amplia. ¿Cómo sería el mundo sin la influencia de este evento crucial? ¿Cómo habría impactado en la política, en la sociedad, en la historia a gran escala? La verdad es que después de todo lo que hemos visto, me cuesta imaginar un mundo así. Ya. La huella del éxodo es tan profunda, tan extensa. Sí. Su ausencia dejaría un vacío inmenso. Exacto, empecemos por la política. Sin la historia del éxodo, sin esa narrativa de liberación de la opresión, es muy probable que la concepción misma del poder político hubiera sido diferente. Te refieres a la idea de un poder que emana del pueblo, de un contrato social basado en la justicia y la libertad. Precisamente, el éxodo ha servido como modelo para muchos movimientos que han luchado por la democracia, por los derechos humanos, por la igualdad ante la ley. Sin ese referente, sin esa inspiración, la lucha por un mundo más justo habría sido mucho más difícil. Es que la imagen de Moisés enfrentándose al faraón, desafiando el poder absoluto en nombre de la libertad, ha resonado a lo largo de los siglos. Claro. Movimientos sociales, revoluciones. Sí. Todos beben de esa fuente. Sin duda, pensemos en la Revolución Francesa, en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, en la caída del Muro de Berlín. En todos esos momentos históricos, la historia del éxodo ha estado presente como un faro de esperanza, con un recordatorio de que la libertad es posible. Es increíble pensar que un evento tan lejano en el tiempo haya tenido un impacto tan grande en la configuración del mundo moderno sin esas referencias, sin ese legado. Ya. Habríamos llegado a concebir la democracia, los derechos humanos, tal como los entendemos hoy. Es una pregunta que nos invita a reflexionar. Quizás la historia habría sido más oscura, con menos espacio para la esperanza, para la lucha por un mundo mejor. Y hablando de un mundo mejor, ¿cómo crees que habría evolucionado el concepto de justicia social sin la influencia del éxodo y de las leyes mosaicas? Las leyes mosaicas, con su énfasis en la justicia, la compasión y la protección de los más débiles, han tenido una influencia enorme en el desarrollo de los sistemas legales y éticos de Occidente. Los 10 mandamientos, con su llamado a la justicia, al respeto al prójimo, a la honestidad, han trascendido el ámbito religioso para convertirse en principios universales sin esa base, sin esos principios rectores. Claro. Habríamos llegado a los mismos niveles de justicia social que tenemos hoy. Es difícil saberlo, pero es cierto que muchos de los movimientos sociales más importantes de la historia, como la lucha contra la esclavitud, el movimiento por los derechos civiles o el feminismo, se han inspirado en los principios de justicia e igualdad presentes en la Biblia. Y sin esa referencia, sin esa inspiración ética y moral. Hubiera sido la lucha por la justicia social tan efectiva, habríamos llegado a los mismos logros. Es una pregunta que queda abierta a la reflexión. Lo que sí es cierto es que la historia del éxodo, con su mensaje de liberación de la opresión, ha servido como un motor para la lucha contra la injusticia en todas sus formas. Es increíble pensar cómo un solo evento ocurrido hace miles de años ha tenido un impacto tan profundo en la configuración del mundo en el que vivimos, no solo en la religión o la cultura, sino en la forma en que entendemos la política, la justicia, la sociedad. Sin duda, y eso nos lleva a una reflexión final. Somos herederos de una historia milenaria llena de momentos clave que han moldeado nuestra forma de ser, de pensar, de vivir. Comprender esa historia, conocer sus recovecos, sus luces y sus sombras, es fundamental para construir un futuro más justo, más libre, más humano. Amigos, hemos llegado al final de esta fascinante inmersión en la historia alternativa. Espero que os haya hecho reflexionar sobre la importancia del pasado, sobre la fragilidad de la historia, sobre el poder de las ideas para cambiar el mundo
y sobre todo que os haya dejado con ganas de seguir explorando, de seguir cuestionando, de seguir aprendiendo. Recordad que la historia no está escrita en piedra, es un proceso dinámico en constante evolución, y cada uno de nosotros, con nuestras acciones, con nuestras decisiones, contribuye a escribir el siguiente capítulo. Si os ha gustado esta inmersión, no olvidéis suscribiros a nuestro canal, amén que así se haga. Para no perderos ningún episodio, darle a me gusta. Si queréis más contenido como este, y no dudéis en dejarnos vuestras reflexiones en los comentarios, nos encantará saber qué os ha parecido este viaje a través de la historia. Hasta la próxima.